Tenemos el último ponente del día, que es también fantástico y que estaba sentado entusiasmado escuchando a Catalina, pero él tiene una historia fascinante que contarnos también. Él es gijonés de nacimiento, ingeniero de telecomunicaciones con un MBA por la London Business School y es cofundador y CEO de Gigas, una empresa de alojamiento de información, cloud computing, que ha sido elegida por el prestigioso diario británico Financial Times como una de las más innovadoras de Europa y de las que más crecimiento han experimentado durante los últimos 5 años. Y además, la compañía Gartner les ha nombrado proveedor significativo los últimos 4 años. Una lista de tan solo 25 empresas de referencia en el mundo, junto con los gigantes tecnológicos. Y mirad que hay empresas en el mundo. Parece que su expansión internacional se les ha quedado pequeña y han decidido dar el salto a la bolsa, eligiendo el mercado alternativo bursátil para ello. Y de ello viene a hablarnos, así que recibamos con un fuerte aplauso a Diego Cabezudo. Bienvenido, Diego. Muchas gracias. Aquí está, adelante. Muchas gracias. Es un placer estar hoy aquí con vosotros. Buenas tardes a todos. Bueno, pues lo primero yo os voy a contar un poco qué hacemos en Gigas y la historia un poco más corporativa de Gigas para los que no nos conozcáis, y luego pues un poco los entresijos, ¿no? La historia más personal, pues cómo nos metimos en esto, cómo fuimos creciendo, por qué decidimos hacer lo que fuimos haciendo y finalmente por qué salimos a bolsa y cuáles son las ventajas y las desventajas del mercado alternativo bursátil, que bueno, pues al final es un tema que puede interesar también a otros emprendedores y a otras empresas como vía de financiación. Nosotros, por daros unas cifras y contaros un poco ¿quiénes somos? Pues tenemos ahora mismo algo más de 70 empleados, estamos en realidad con clientes en alrededor de 100 países, pero realmente donde tenemos presencia y oficinas comerciales y donde está el grueso de nuestra facturación, pues es en España y Latinoamérica, más o menos la mitad en los dos sitios. Tenemos data centers repartidos por estos continentes, 2 en España y 2 en América, en Miami y en Chile, para servir el continente, tanto la parte norte como el cono sur. Y bueno, pues hemos ido abriendo oficinas. Pues empezamos en el 2011, empezamos en España, muy centrados en el 2012 en España, luego ya en el 2013 empezamos la expansión internacional. Ahí elegimos Colombia porque nos pareció un mercado un poco más asequible a otros grandes mercados latinoamericanos, como puede ser México, o por supuesto muchísimo más sencillo que lo que puede ser un Brasil, y que además pues que estaba creciendo muy bien, que tiene una adopción de nuevas tecnologías interesantes, con lo cual arrancamos en 2013 en Colombia. Fue un éxito tremendo y hoy Colombia pues ya es nuestro segundo mercado después de España y representa alrededor del 25% de la facturación, y de ahí pues seguimos abriendo en otros países, continuamos por Chile, Perú, Panamá y recientemente México. Fuimos abriendo además los data centers, como os comentaba, para tener esos 4 data centers, y seguiremos abriendo data centers porque es uno de los temas que más valor aporta a muchos de nuestros clientes, que los datos estén cerca de ellos. ¿Y qué hacemos en Gigas? Pues básicamente alojamiento de servidores en la nube. Es decir, frente a lo que históricamente pues una pyme, por ejemplo, era comprarse un servidor para montar su Contaplus, su repositorio de correos, su servicio de correo electrónico y tenerlo ahí en un armario o debajo de un escritorio, y gastarse, pues imaginemos, pues un servidor de este tipo pues puede costar 800 o 1000 euros, y además tener que mantenerlo y tener que tener un aire acondicionado para el verano para resistir los calores como los que tenemos hoy aquí en Granada, etcétera, etcétera. Pues eso con nosotros pues es un clic, básicamente. Se compra un servidor con el sistema operativo, los aplicativos que necesite el cliente, y en tiempo real se paga con la tarjeta de crédito, está funcionando, y el cliente pasa a pagar, pues en vez de comprar ese servidor de 800 o 1000 euros y mantenerlo, etcétera, etcétera, pasa a pagar 20, 25 euros al mes y tiene todo eso. Eso a pequeña escala, y luego pues en el cloud, que es el Cloud VPS, y el Cloud Data Center, que realmente es el grueso de nuestro mercado. Son las medianas y las grandes empresas, que representan alrededor de
el 15% más o menos de nuestros clientes, pero el 85% de nuestra facturación. Y algunos de esos, por citaros, pues muchísimas medianas y grandes empresas de Latinoamérica, de España, que como os digo, pues son el grueso de nuestra facturación y que estos son alrededor de 500 clientes y luego pymes, pues alrededor de algo más de 3.000 clientes. Además del reconocimiento que hemos tenido de los clientes, que para mí obviamente pues es el más importante y el que más me llena de orgullo, pues sí es cierto que hemos tenido reconocimientos también externos que vienen a ratificar la tecnología que hemos desarrollado, porque además es todo tecnología propia, desarrollada en España y de la que estamos muy orgullosos. Toda la plataforma cloud pues lo hemos desarrollado nosotros y bueno, pues como comentaba Elena, por ejemplo, Gartner es uno de los mayores galardones que hemos recibido, ya 4 años en los que nos nombra uno de los proveedores significativos a nivel mundial, o The Cloud Awards, que es un poco como los Oscars de nuestra industria, el Financial Times o Eurocloud, MSP Mentor como el mejor hoster en España, etcétera, etcétera. Y bueno, pues al final las ventajas de nuestro cloud, porque ahí estamos compitiendo con grandes gigantes tecnológicos, ¿no? Con empresas de las más grandes en el mundo, no solo en tecnología, sino a nivel global. ¿Y qué les aportamos nosotros? Pues nosotros les aportamos un servicio con una tecnología que podemos competir perfectamente con esos gigantes, pero sobre todo pues una cercanía, un soporte técnico muy cualificado frente a un soporte absolutamente impersonal como puede ser el de un Amazon Web Services que tiene soporte por email y en inglés. Pues nosotros pues al final es un soporte muy cercano al cliente, en español, por teléfono, por chat. Tenemos fuerza de ventas comercial que ayuda a los clientes en esa migración a la nube, que es una venta muy consultiva, que les asesora, que está ahí cuando lo necesitan, no solo en España, sino como os decía, en todos los países en los que estamos presentes en Latinoamérica. Adaptamos también nuestras soluciones a las necesidades del cliente, que eso es algo pues que al final las grandes tecnológicas tienen un menú y si te interesa lo que hay en el menú, perfecto, y si no, pues no hay nada que hacer, ¿no? Entonces nosotros pues ahí como buena empresa más pequeña pues somos muchísimo más flexibles, más ágiles, damos un servicio mucho más personalizado, pero sin escatimar, como os decía, en calidad. Nos jactamos de tener seguramente el mejor soporte técnico de España. Al final, el que coge el teléfono en gigas pues es un ingeniero de sistemas, es un administrador de sistemas, con lo cual por eso vamos a empresas y no vamos a un volumen. Yo no quiero tener cientos de miles de clientes como tienen otros hosters, sino unos pocos miles para que nos permitan tener esa calidad. Con los líderes de la industria a nivel de infraestructura, pues solo compramos servidores de la gama más alta de HP, la parte de networking de Cisco, almacenamiento de NetApp, etcétera, etcétera, con todas las certificaciones de seguridad, tanto ISO 27001 como, por ejemplo, la PCI DSS a nivel 1, que prácticamente no hay nadie en España que la tenga y que justo pasamos la auditoría ayer, con lo cual estamos de celebración. Y entonces, bueno, pues todos los elementos para dar un servicio de calidad, pero muy cercano al cliente. Y esto es un poco pues la parte más corporativa. Y yo creo que lo que es más interesante y lo que quería compartir con vosotros pues es cómo hemos llegado hasta aquí, ¿no? Y lo que ha supuesto el viaje este. Y cómo hemos pasado pues de aquí, del 2011, de empezar la compañía, pues 5 personas, a aquí, ¿no? A unos años después, pues a sacarla en bolsa. Pues la verdad es que todo empezó en el 2010, en la típica comida de Navidad, que nos juntamos 4 amigos y estábamos, bueno, gente que habíamos trabajado antes juntos y que estábamos ya más o menos desperdigados, aunque dos estábamos trabajando juntos, José Antonio Arribas, que es nuestro CTO y por aquel entonces era mi CTO en otra compañía, y bueno, pues empezamos a hablar y oye, pues esto de la nube, pues vosotros conocéis algún proveedor bueno en España, porque nosotros lo estamos sufriendo, pues a nosotros nos pasa lo mismo, pues es que no hay, etcétera, etcétera. Bueno, y entonces empezamos a pensar, a repasar los proveedores, ninguno estábamos contentos y decimos, oye, ¿y por qué no lo montamos nosotros?
Y bueno, pues dijimos, oye, pues puede ser una buena idea. Bueno, pues mira, contratamos a dos programadores y así, como un pequeño hobby, lo montamos y con que nos dé para juntarnos otra vez todas las Navidades y tener una cena y tal, pues genial, oye, pues genial, genial. Y como todas las comidas de Navidad, pues ya sabéis, nos fuimos calentando y ya un poco más adelante dijimos, oye, esto tenemos que montarlo en condiciones. Y yo además, antes, la verdad es que me divertí mucho con la charla de Nono, fue muy divertida, y hay un tema que decía él, que cuanto más probaba, más fallaba, pero más aprendía, ¿no? Y es verdad, o sea, hay que... Realmente de los errores es de lo que más se aprende. Y yo tuve una startup fallida de un tema además que me metí, pues igual que se metió él a montar un bar, pues yo me metí, siendo ingeniero de telecomunicaciones y estando toda mi vida en telecomunicaciones, me metí a montar una empresa de productos gastronómicos y de comida para exportar productos gastronómicos típicos españoles en el extranjero, que se llama La Buena Vida. Y bueno, pues la verdad es que fue un desastre porque no conocíamos la industria y no calculamos bien los volúmenes que se necesitaban, en fin, una serie de cosas, aunque todavía lo único que seguimos teniendo es la salsa brava en los aeropuertos, con lo cual si viajáis y vais al de ASA y veis una salsa brava a La Buena Vida, pues esa es mía, pero en fin, que fue un pozo sin fondo aquello, pero yo era un tema que hice como hobby mientras estaba trabajando en algunos operadores móviles y tal, y de ahí aprendí que realmente si quieres que triunfe un proyecto, te tienes que dedicar en cuerpo y alma. Con lo cual, aquel día yo al final dije, esto tiene buena pinta, vemos que hay una necesidad clara, nos tenemos que lanzar y montarlo. Y esto era pues como mediados de diciembre y el 21 de enero estábamos en el notario constituyendo la compañía. Y además, bueno, pues yo fui un poco el que dejó primero la compañía. Yo el día 7 a la vuelta de Navidades pues comuniqué que me iba de la compañía y tal. Yo creo que más que el más osado fui el más inconsciente. Además, si recordáis, pues en el 2011 España al borde del rescate, en fin, no era la mejor situación para dejar un buen puesto en una compañía. Yo era consejero delegado de una compañía de IT bastante grande, multinacional, pero bueno, lo dejamos y nos lanzamos a esta aventura y como os decía, pues el 21 de enero estábamos en el notario constituyendo Gigas. Y de ahí pues empezamos a desarrollar los servicios, a diseñarlos, luego pues contratamos ya a los primeros desarrolladores, a ya desarrollarlos, a hablar con clientes, qué servicio te gustaría tener, etcétera, etcétera. Y nosotros también, como teníamos esa suerte, ¿no? Veníamos de ser clientes y diseñamos el servicio que a nosotros nos hubiera gustado tener como clientes. Y yo creo que además el empezar una compañía así es una de las mejores formas de empezar una compañía, ¿no? Cuando tú tienes un problema que no consigues darle respuesta y entonces montas la compañía precisamente para dar esa respuesta. Con lo cual montamos la compañía, como os decía, empezamos a desarrollar los servicios y a buscar financiación. Porque además nuestra compañía pues es una compañía que toda esa inversión que os contaba antes que evitamos a las empresas, porque en vez de invertir en equipamiento informático, pues nos lo alquilan a nosotros, esa la tenemos que hacer nosotros. Entonces, nuestro negocio es un negocio muy intensivo en capital. Tenemos que desplegar pues, grandes equipamientos informáticos en grandes data centers. Entonces, bueno, pues empezamos a buscar financiación. Y bueno, convencimos ahí a inicialmente dos fondos, Caviedes & Partners y Bonsai Venture Capital. De hecho, José Caviedes estará mañana aquí con nosotros. Y conseguimos cerrar la ronda. Ronda, por cierto, que cerramos un 29 de julio, y esto ya un poco como anécdota, lo teníamos todo preparado. Bueno, los que hayáis pasado por eso y sobre todo la primera ronda sabéis que es complicada todo el tema de los temas burocráticos, pacto de accionistas. Además, no solo eran estos dos fondos, sino que metimos pues casi como a 15 Friends and Family, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, un tema complicado y llega ese 29 de julio, viernes, en Madrid, y a las 8 de la mañana me llama el oficial y me dice, oye, que esto que no nos da tiempo, imposible, que no lo podemos hacer y no lo podemos hacer. Y yo le dije, mira, es imposible, lo tenemos que hacer hoy porque si no, nosotros tenemos que comprar ya los equipos, tenemos que lanzar esto, que no lo podemos hacer. Con lo cual, un viernes 29 de julio, ahí estábamos sin notario y
no se me ocurrió otra cosa que llamar al director de una oficina de Bankinter con el que tenía buena relación. Le dije, oye, vosotros tenéis mucha relación con notarios, ¿no? ¿Tenéis alguno que le dais muchísimo trabajo? Sí, sí, claro, tenemos uno que le estamos firmando todos los días. Digo, pues necesito que me hagas un favor enorme y que nos metas ahí para hacer una operación hoy. Bueno, pues al final cerramos la ronda y la firmamos en el notario a las 3 de la tarde, que literalmente os puedo asegurar que estaba la familia del notario en el coche esperando por él con las colchonetas y todo. Pero la conseguimos firmar antes del verano, compramos los equipos. Esta foto, de hecho, es de agosto o así, nos pasamos un verano muy, muy intenso y ya pues lanzamos en el 2011. Y a partir de ahí, pues como os decía antes, al principio muy enfocados en España, pero con una ambición internacional desde el principio. Ahí inicialmente lanzamos en Londres, después de España. Nosotros dijimos, teníamos una ambición internacional, entonces dijimos, ¿cuál es el mercado más grande en Europa de este tipo de servicios? Inglaterra, pues allá vamos nosotros. Y bueno, pues nos equivocamos. Un mercado extremadamente competitivo, donde nuestra ventaja competitiva ya no era tanto por el idioma, etcétera, etcétera. Pues rápidamente cerramos la oficina, nos fuimos a Colombia y la experiencia no podía haber sido más distinta, ¿no? Fue como de la noche al día. Con lo cual, ese también es otro tema importante, ¿no? Yo creo que equivocarnos nos equivocamos todos y muchas veces todas las semanas, pero hay que saber adaptarse muy rápidamente, con lo cual eso lo adaptamos muy rápido. Otro fallo que tuvimos también al principio, nosotros pensamos que las grandes empresas tenían este tema solucionado. Y entonces nosotros dijimos, la pyme es realmente quien va a ser nuestro cliente. Y de hecho, nos jactábamos al principio de que nunca tendríamos un comercial en la empresa, nunca contestaríamos una RFP, etcétera, etcétera. Hoy en día, pues prácticamente todos los días estamos contestando RFPs y de los más de 70 que somos, 30 son comerciales. O sea que, bueno, pues nos fuimos adaptando. Lo que vimos es que, para nuestra sorpresa, las grandes empresas que pensábamos que lo tenían resuelto, pues no lo tenían resuelto y nos empezaban a llamar y al principio pues íbamos los fundadores a verles y tal, y luego, como os digo, pues el equipo comercial es ya hoy el mayor equipo de la compañía. Entonces, ese también pues, fue uno de los errores más grandes que nos conseguimos adaptar la compañía, y ahora pues estamos muy enfocados ahí en el mercado de mediana y gran empresa. A la ronda del 2011 pues siguió otra ronda en el 2012. La del 2011 fue de 2 millones de euros. Hicimos 1 millón en equity y otro millón con Enisa y un préstamo de Plan Avanza, el ministerio. En el 2012, además de los accionistas existentes, de los fundadores y de los fondos, entró también Caixa Capital Risk, que todos ellos siguen en nuestro accionariado hoy. Hicimos ahí una ronda también en junio del 2012 de 3 millones, 2 millones de equity y otro millón de deuda. En el 2014 volvimos a hacer otra ronda interna de otros 2 millones y luego finalmente en noviembre del 2015 tocamos la campana, como se suele decir, salimos a bolsa e hicimos una ampliación de 4,1 millones. Y bueno, pues en total los fondos que hemos metido de equity 8,5, si sumamos la deuda pues estamos por encima de los 12 millones que se han invertido en la compañía. Y bueno, en el tema del MAP, la verdad es que somos un poco una rara avis en España, ¿no? En el mundo de las startups, porque y eso es una pregunta que nos hacen continuamente. Oye, pero ¿y vosotros por qué salisteis al MAP? Si teníais ahí 3 fondos y hay otros fondos en España, otros fondos internacionales, etcétera, etcétera. Y bueno, la verdad es que el MAP tenía 3 atractivos para nosotros, ¿no? Y por contaros un poco las alternativas, en ese momento estábamos viendo pues para hacer eso, otra ronda de ampliación, para ya fortalecer las estructuras comerciales y de marketing, sobre todo en Latinoamérica, abrir México, etcétera, etcétera. Y vimos distintas opciones. Vimos los fondos que teníamos nosotros, pues al final ya tenían un porcentaje de su fondo invertido en la compañía
significativo dentro de del porcentaje de su portfolio, con lo cual era complicado que lideraran las rondas. Otros fondos españoles, pues sí teníamos gente interesada, pero para invertir 1 millón, otros 2 millones, entonces bueno, pues era un poco seguir ahí con ronda prácticamente cada año, y son temas que desgastan y además llevan muchísimo tiempo. Es curioso, si veis la gráfica de las nuevas ventas y los nuevos clientes, con esa gráfica podéis saber exactamente cuándo hicimos rondas de financiación de capital y cuándo hicimos la salida a bolsa, para que veáis un poco que esto de la distracción del management y eso pues es real y tiene implicaciones reales, ¿no? Entonces, bueno, teníamos esa alternativa. Otra alternativa eran fondos internacionales. Ahí ya eran fondos que sí podían aportar mucho más capital y, por lo tanto, sobre todo para los fundadores, que éramos y que somos más agresivos quizás y más ambiciosos, pues sí nos encajaba. Lo que pasa es que también venía con ciertas condiciones de liquidation preference, etcétera, que nosotros no teníamos en nuestro pacto de accionistas, y, por lo tanto, pues había ahí un poco de choque con los accionistas actuales. Y luego estaba la opción del MAP. La opción del MAP, a nosotros, y cuando digo a nosotros más al equipo gestor, y hay temas que nos gustaban mucho del MAP, ¿no? A nivel comercial, pues a mí me atraía mucho, pues el ser una empresa cotizada, pues sí te da un elemento reputacional y de credibilidad importante, y aquí el MAP, como sabéis, pues tiene un poco es un poco agridulce, ¿no? La experiencia que hemos tenido, sobre todo por el caso de GoWex, pero en Latinoamérica, pues cuando te presentas y dices multinacional tecnológica cotizada, pues dicen, pues ya Telefónica y Gigas, ¿no? Te ponen casi ahí al mismo nivel, y entonces, bueno, pues comercialmente nos ayuda mucho. Otro de los objetivos que teníamos con la salida al MAP, pues es pues el tener, obviamente, pues es una ronda de financiación interesante, pues como os decía, 4,1 millones, y luego que sí veíamos oportunidades también de crecimiento inorgánico. Entonces, el MAP es un instrumento muy bueno para adquisición de compañías, y de hecho, bueno, pues yo creo que la estrella del MAP hoy en día, la estrella clara, que es MásMóvil, ha crecido y ha llegado a lo que es precisamente adquiriendo compañías, ¿no? Haciendo un build-up muy, muy bueno, y ahí, bueno, pues nosotros veíamos que había oportunidades también de consolidar, de hacer cierta consolidación en el sector, y te da el instrumento precisamente pues para que puedas hacer un intercambio de acciones, para que si vas a comprar una compañía y le das acciones tuyas, haya una valoración clara, tengan cierta liquidez, etcétera, etcétera. Con lo cual, bueno, pues al final acabamos convenciendo a los accionistas. Para los accionistas, pues bueno, les gustaba algunas cosas, otras menos, porque pues también perdieron su pacto de accionistas, ciertos derechos, además pues no obtenían liquidez inmediata, ¿no? Pues siguen estando ahí. O sea, para nosotros no ha sido un evento de exit, de liquidity, sino que ha sido un evento de financiación. Seguimos siendo la misma compañía que somos, nadie ha salido del accionariado y simplemente ha sido una financiación. Pero, como os digo, bueno, pues tiene otras muchas ventajas que nosotros ya estamos explotando a nivel de reputación y a nivel comercial, y a nivel inorgánico pues estamos muy, muy pronto estaremos explotándolas en su totalidad, pero que ya estamos viendo que efectivamente es una ventaja, y ahí no nos equivocamos, ¿no? Y una fuente de financiación recurrente. Como desventajas, y para los que quizás os podáis plantear el tema del MAP, desgraciadamente el MAP no es un Nasdaq, ni muchísimo menos, no es un name tampoco, pues en el mercado alternativo de Londres cotizan más o menos 1000 empresas, en el MAP no llega a 40, lo que es la parte de empresas en expansión, también hay SOCIMIS, etcétera, pero entonces, bueno, pues es un mercado muy, muy pequeño, y por lo tanto, pues faltan todavía fondos específicos que además puedan seguir el índice del MAP, puedan darle más liquidez, etcétera, etcétera. Entonces, la liquidez es uno de los problemas del MAP, que hay muy poca liquidez, y por lo tanto pues también las acciones son más volátiles o se mueven muy poco, etcétera. Eso, cuando vaya creciendo en volumen el mercado, y también nosotros, pues por ejemplo, haciendo operaciones corporativas, otras ampliaciones, que se aumenta la base accionarial, pues también mejorará esa liquidez, pero bueno, es un tema que irá pasando poco a poco. Yo creo que hacen falta incentivos también a nivel institucional. Hay ciertas
regiones, pues por ejemplo en Madrid hay un incentivo muy interesante que da el 20% cuando es una ampliación de capital o una salida a bolsa, el 20% de lo que invierta cualquier inversor privado se lo devuelve el IRPF de ese año, con lo cual es un tema muy interesante, pero bueno, hacen falta otros incentivos, yo creo, a nivel nacional, etcétera. Entonces, todavía tiene un recorrido, pero antes en el panel de financiación pues hablaban de que España todavía es un mercado que depende extremadamente de la banca a nivel de financiación y yo creo que este es un mecanismo más. Para startups, pues obviamente a nivel de venture capital hay muchísimo dinero comparado con cuando nosotros fuimos a hacer la primera ronda en el 2011, pues como mínimo hay 20 veces el dinero que había por aquel entonces hay muchísimo dinero, pero sí que para empresas que ya empiezan a crecer más o que tienen otros modelos o incluso para pymes, para empresas tradicionales, para empresas industriales, pues yo creo que es una muy buena fuente de financiación y además te permite tener también otras cosas, ¿no? Pues tienes frente también un posible comprador, pues estás auditado, estás controlado, estás regulado, etcétera, etcétera. Con lo cual, la verdad es que nuestra experiencia ha sido muy positiva. La acción ha estado bastante plana, con ahora altibajos este año por unas ventas, unas compras, pero la verdad es que estamos contentos y yo creo que ahora también con la expansión que vamos a tener a nivel inorgánico, con el crecimiento orgánico que estamos teniendo, sumado al inorgánico, pues eso también ayudará a dar vida a la acción y sobre todo pues a ganar más volumen en la compañía, que al final pues este es un mercado también, nosotros tenemos márgenes brutos muy altos, estamos ya cerca del 80% y por lo tanto una vez que se cubren los costes fijos, pues el volumen lo que te da es una rentabilidad enorme porque casi todas las ventas caen hasta abajo. Entonces, bueno, pues simplemente por compartir mi experiencia del MAP con vosotros y por supuesto estoy a vuestra total disposición, tanto si me queréis escribir, diego.cabezudo@gigas.com o después del evento los que queráis charlar un rato. Muchísimas gracias. Gracias a Diego, muchas gracias Diego, enhorabuena.